Hola, buenos días. Un saludo cordial para todos ustedes. Hoy vamos a desarrollar una nueva temática relacionada con la determinación de los números de oxidación y la formación de una sal que esté dada previamente su fórmula molecular. Para esto vamos a hacer unos pequeños ejercicios y, como siempre, pues nuestros elementos de trabajo, nuestra tabla periódica, nuestro lapicero, y en el evento de que hagamos algo mal, pues nuestro corrector. Muy bien. Entonces, primero vamos a proceder a determinar los números de oxidación. Para ello vamos a hacer algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a trabajar con unos óxidos. Miren, en este caso tenemos como primera regla general que el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Entonces podemos ubicarlo allí. Como el azufre tiene varios números de oxidación, entonces el objetivo en este caso es tratar de determinar cuál de esos números es el que tiene. Entonces vamos a hacer una simple operación para poder determinar. Ya hacemos lo siguiente: -2 por 2 daría -4. Como el valor del número de oxidación del azufre no lo conocemos, entonces le vamos a poner una X. Y como todos sabemos, el valor de las cargas tiene que ser igual a 0 en este caso. Entonces esta pequeña ecuación la igualamos a 0. Y luego despejamos X. X da igual a 4. Recuerden que todo lo que está restando pasa al otro lado del igual a sumar. Entonces, en este caso, el número de oxidación del azufre sería +4. ¿Correcto? En el evento de que tuviéramos un ácido, por ejemplo, este ácido, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a tener en cuenta que el número de oxidación del oxígeno es -2. Y el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1. Y procedemos a trabajar de forma similar al anterior ejemplo. -2 por 3 nos da -6. Como el nitrógeno tiene varios números de oxidación, le vamos a poner una X. Y 1 por 1 da 1 más. Todo esto lo igualamos a 0. Y luego despejamos el valor de X. X es igual. Recuerden, lo que está restando pasa a sumar y lo que está sumando pasa a restar. El 6 estaba restando, entonces pasa a sumar. Y el 1 que está sumando pasa a restar. Entonces, aquí tenemos que el número de oxidación para este compuesto del nitrógeno es +5. ¿Listo? Y podríamos tener en cuenta otro ejercicio para ver cómo nos va. Muy bien. Entonces, en este caso podríamos trabajar con el cobre, por ejemplo. ¿Correcto? Tenemos este compuesto que se llama el sulfato cúprico, pero vamos a ver cómo funciona. En este caso, vamos a poner el número de oxidación del oxígeno, que es -2. El azufre tiene 3 posibles números de oxidación y el cobre tiene 2 números de oxidación. En este caso vamos a hacerlo por prueba y error porque no tenemos otra alternativa. ¿Listo? Entonces hacemos la respectiva multiplicación. -2 por 4 da -8. Como el azufre lo desconozco, le ponemos X. Y en este caso, para el cobre, lo vamos a hacer por prueba y error. En este caso, yo ya sé que el número de oxidación es +2. Entonces, de una vez, para ahorrarnos tiempo, le voy a poner el número de oxidación +2. +2 por 1 da 2 más. Todo esto lo igualamos a 0. Despejamos el valor de X, que es igual a 8, menos 2, que es igual a 6. Por lo tanto, el número de oxidación sería +6. Hasta ahí la primera parte en la determinación de los números de oxidación. Hay otros números de oxidación, por ejemplo, en el caso del
del cobre, por decir algo, si nos dicen este número de oxidación, pues nosotros lo podemos deducir, ¿no es cierto? Ya sabemos que en este caso el oxígeno es -2, -2 por 1 da -2, para que esto sea 0, entonces se supone que el cobre en este caso va a trabajar +2. O otro ejemplo más diciente todavía, en este caso no tenemos que hacer tanto el proceso, sino ya podemos deducir que el número de oxidación del oxígeno es -2, 2 por 3, 6, dividido entre 2, da 3. Miren que en este caso los subíndices son los que nos indican el número de oxidación. Muy bien, ahora vamos a la formación de una sal desde el principio. ¿Listo? Formación de una sal desde el principio. Aquí está la abreviatura del principio. ¿Listo? En este caso va a ser a partir de una saldada, de que ya nos dieron una sal. Entonces, por decir algo, nos dicen forme el NaClO4. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Recuerden, los números de oxidación son un factor importantísimo en estos procesos. Lo que podemos hacer es que que el oxígeno es -2 y el sodio, si ustedes miran en la tabla periódica, siempre va a tener número de oxidación +1. En ese caso no va a cambiar y tenemos que ponerle 1. Entonces vamos a ver qué sucede. -2 por 4 da -8. El cloro tiene 4 números de oxidación, le voy a poner una X, y el sodio tiene número de oxidación +1. Al despejar X me va a quedar que 8 menos 1 da igual a 7. Por lo tanto, en este caso el cloro tiene número de oxidación +7, y esos son los dos elementos con los cuales yo debo trabajar y debo remitirme al proceso que hacíamos anteriormente. Entonces, ¿dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar con el sodio +1, que nos dice aquí, y lo vamos a poner a reaccionar con oxígeno, de tal manera que se nos forma el respectivo óxido básico. A ese óxido básico formado, en el segundo punto, lo vamos a hidratar, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí que le agregamos una molécula de agua y en consecuencia nos va a dar 2NaOH. En el tercer paso nos corresponde a nosotros trabajar con el cloro. El cloro, recuerden que en este caso nos dio un número de oxidación +7. Lo voy a indicar aquí porque el cloro sería gaseoso. Y lo voy a poner a reaccionar con oxígeno, que también es gaseoso. Al intercambiar los números de oxidación, nos quedaría Cl2O7, que no es posible de simplificar. Entonces debemos trabajar con esa misma molécula. En el cuarto punto, a partir de ese óxido ácido que se nos formó anteriormente, le vamos a agregar agua, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, en este caso tenemos hidrógeno, 2, cloros, 2 y oxígenos. Miren, 7 más 1, 8 oxígenos. Como es susceptible de simplificarse, entonces esto nos da una molécula que quedaría como HClO4. Y en el quinto punto vamos a hacer la reacción de neutralización. ¿Qué vamos a neutralizar? Vamos a neutralizar nuestra molécula de hidróxido con nuestra molécula de ácido, ¿correcto? En el momento de neutralizar, estos dos elementos van a reaccionar de tal manera que me forman el agua. ¿Y qué me sobra? Me sobra el NaClO4 y nos ha formado una molécula de agua. Como una apreciación personal, miren que en este caso el
la sal que yo voy a obtener es igual a la sal inicial que me dieron. Miren, exactamente la misma fórmula. ¿Correcto? Muy bien. Hagamos un segundo ejercicio entonces. Ahora digamos que nos ponen a reaccionar o nos ponen a obtener una sal como por ejemplo AlPO4. En este caso, esta sal se llama el fosfato de aluminio y hacemos el mismo proceso anterior. -2. Miramos en la tabla periódica el número de oxidación del fósforo y en este caso podemos ver que el fósforo tiene números de oxidación, los que ustedes están apreciando ahí, ¿correcto? Entonces también vamos a hacerlo por prueba y error, o en este caso nos quedaría más fácil determinar el número de oxidación del aluminio. En este caso el aluminio tiene una única valencia que es +3. Entonces eso nos facilita las cosas y podemos ponerle +3. Ok. Entonces vamos a hacer el proceso. Daría -8. El fósforo que no sabemos es X. Y 3 más. Lo igualamos a 0. Luego despejamos X, que quedaría igual a 8 menos 3. Dándonos como resultado 5 más 5. Y aquí ya tenemos los dos elementos para trabajar, el aluminio y el fósforo. Entonces para el aluminio, +3, lo vamos a poner a reaccionar con el oxígeno -2. ¿Qué me da? Al2O3, que no se puede simplificar, por lo tanto debemos trabajar en el segundo proceso con esta molécula. A esta molécula que se ha formado acá, que se llama el óxido de aluminio, le vamos a agregar agua. Pero recuerden aquí la funcionalidad de este numerito que yo le había llamado el número chismoso. Él me dice solamente en los hidróxidos cuántas moléculas de agua debo agregar. En este caso me dice que son 3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me queda? Al2, oxígenos 3. 3 por 1, 3 más 3 son 6. 6. E hidrógenos 3 por 2 son 6. Aquí es susceptible de simplificarse y además vamos a organizar la molécula. Al organizarla me quedaría como AlOH 3 veces. ¿Listo? Si ustedes pueden darse cuenta aquí, recuerden que el número que acompaña al hidróxido tiene que ser el mismo número de oxidación del metal. ¿Correcto? Bueno, vamos a la siguiente parte. Vamos al tercer punto. En este caso, el punto nos indica que vamos a formar el óxido ácido. ¿Con cuál? Con el fósforo. Entonces el fósforo dijimos que tenía número de oxidación +5 y lo vamos a poner a reaccionar con el oxígeno. ¿Qué nos da? Nos da el P2O5, que tampoco en este caso es susceptible de simplificar. Entonces tenemos que trabajar en el punto número 4 con este óxido formado que se llama el óxido fosfórico. Muy bien, a ese óxido fosfórico solamente por este caso y por esta vez el fósforo es uno de los elementos a los cuales se les puede agregar 1, 2 o 3 moléculas de agua. En este caso, como excepción, vamos a ponerle 3 moléculas de agua, ¿vale? Entonces, ¿qué nos da? 3 por 2 son 6 hidrógenos, fósforos hay 2 y oxígenos. 3 por 1, 3 más 5 daría 8. Podemos y debemos simplificar para que nos dé H3PO4. Y en el quinto y último punto que nos queda es el AlOH 3 veces. Lo ponemos a reaccionar con el H3PO4. Fíjense en este caso que hay 3 OHs para 3 hidrógenos, por lo tanto se nos van a formar 3 moléculas de agua. ¿Qué me sobró? Me sobra el Al, el PO4 y nos sobran 3 moléculas de agua. ¿Correcto?
Esto en cuanto a las sales oxácidas. Vamos a hacer una sal hidrácida para ver cómo nos va. Entonces, en el caso de la sal hidrácida, supongamos que nos piden hacer una sal como esta que voy a mostrar aquí a continuación. En este caso, la sal se llama el sulfuro de litio. ¿Correcto? Aquí hay una aclaración bien importante. Recuerden en primer lugar que las sales hidrácidas no tienen oxígeno. Miren, ahí ven la estructura de la sal, simplemente un no metal y un metal. ¿Listo? Entonces, en este caso, el número de oxidación es negativo. ¿Listo? Y entonces nos quedaría fácil aquí hacer lo siguiente. Miren, suponemos que aquí hay un 1, menos 2 por 1 da menos 2. Como el del litio ya lo sabemos, lo podemos sacar directamente de nuestra tabla periódica, nos queda fácil deducirlo. Entonces miren el litio aquí, en este caso, entonces es más 1, ¿listo? Más 1 por 2 da 2 y esto da 0, o sea que el proceso estaría bien. Entonces simplemente a partir de esos números hacemos los 5 procesos anteriores. En el primero vamos a tomar el litio más 1 y lo vamos a poner a reaccionar con oxígeno menos 2, formándonos el óxido de litio. En el segundo vamos a tomar ese óxido de litio y lo vamos a hidratar, lo que significa que le vamos a colocar agüita. Entonces Li2 O2 H2 de tal manera que nos da el hidróxido de litio. En el tercer punto o en el tercer paso, como quieran, vamos a trabajar con el azufre. Recuerden, azufre menos 2, pero en este caso hay una variación enorme. ¿Por qué? Porque ya no reacciona el no metal con el oxígeno, sino que reacciona directamente con el hidrógeno. En este caso el hidrógeno es más 1. Intercambiamos los superíndices y ¿qué nos da? H2S. En el cuarto punto, miren que acá hay una aclaración que hacer. Ya no hay la formación del óxido ácido, sino directamente la formación del ácido, ¿no es cierto? Entonces nos ahorramos un paso con respecto a las sales oxácidas. Entonces acá simplemente tomamos LiOH y lo ponemos a reaccionar con H2S. Fíjense que aquí hay una cosa bien interesante. Tenemos 2 hidrógenos, pero hay un solo OH. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle 2 de LiOH. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacerlo acá. Como dice que hay 2, entonces quiere decir que de estas moléculas yo tengo 2. Mírenlas acá. Ahí las estoy dibujando. Y me dice por este otro lado que por cada 2 hidrógenos hay un azufre. Entonces, miren lo que está sucediendo. Aquí se neutraliza y aquí se neutraliza. ¿Qué escribo? Escribo lo que me sobra. ¿Qué me sobró? Litio. ¿Cuántos? 1 y 2. 2 litros. 2 litios, perdón. Y azufres. ¿Cuántos? 1. ¿Y cuántas moléculas de agua se formaron? Se formaron 2 moléculas de agua. ¿Correcto? Y ahí tenemos la formación de una sal hidrácida. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de su agrado. En clase ya estaremos analizando los diferentes puntos de vista y estaremos entrando en profundidad con sus respuestas. Muchas gracias, muy amables.